Muy buenos días, jóvenes. Hoy en su materia de estructuras en edificación daremos un breve recorrido por la historia de los sistemas estructurales. Veremos cómo han ido avanzando tomando ejemplos de la Ciudad de México. Continuamos. Los sistemas estructurales es una rama muy antigua de la que se aplica en la ingeniería civil. Antes también se construían con un sistema de vigas, columnas y losas. El detalle que antes no se tenían los materiales con los que se cuentan hoy en día. Entonces había ciertas limitaciones para el tipo de construcciones. En 1910, en el siglo XVI y en el siglo XVIII se empezaron a hacer las primeras edificaciones en el centro histórico de México, usando como materiales el tepetate, el tesontle, ladrillo cocido, argamasa, cal y arena. Esto se habla de las limitaciones que tenían ese tipo de obras en aquel siglo. A través del tiempo, ahorita vamos a ver más ejemplos de cómo han ido evolucionando los materiales con los que se construyen hoy en día. Los techos eran construidos con ladrillos delgados cocidos, sostenidos mediante traves o vigas de madera cubierto con tablado. Como podemos ver, se usaba en aquella época, se usaba mucho los materiales que tenían su disposición, como lo son lo que es la piedra, la arena, base de cal, lo que es una roca, un tipo de roca balística. Todo eso usaban para hacer sus edificios. Esto tenía un impacto en el tipo de carga, así que los edificios no pueden ser de más de uno o de dos pisos, ya que la estructura, al tener vigas de madera, no soportaban el peso masivo de lo que era la estructura. Pero eso no era una limitancia para lo que se hacía en aquella época. Aquí vamos a ver construcciones que se hicieron en el siglo XVIII que aún existen en la actualidad y tienen una muy bonita arquitectura. Aquí tenemos el primer ejemplo. Es una construcción de 1820 que es el ex convento de Betemitas. Esta construcción, como podemos ver, es de dos pisos, ya que se usaba el sistema antes visto, que estamos viendo que se usaban madera, piedra, cal. Esto es un ejemplo de lo que se hacía con aquellos materiales en aquella época. Más adelante veremos otra imagen. Aquí podemos observar una foto actual de lo que es el Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, una obra que se hizo en 1737 con el tipo de sistema de aquella época que estamos viendo. Como les digo, son obras arquitectónicas de uno o dos pisos, era su limitancia ya que por el peso que tenían. Hasta el año 1888 se introdujo en la ciudad un nuevo sistema estructural, conformado de traves y columnas de acero, el cual permitió que los edificios o las construcciones fueran un poco más ligeras o mucho más ligeras de lo que eran anteriormente. Esto permitió que tuviéramos un mayor número de entrepisos. Esta fue una de las ventajas. También tuvimos otra de las ventajas fue que los tiempos de construcción se redujeron. Aquí tenemos un ejemplo construido con un sistema ya de vigas y columnas de acero, que es el Palacio de Hierro, construido en 1888. Como podemos ver, ya se hablan de ya la diferencia de los edificios son más altos. Este es un edificio de 4 plantas. Anteriormente no había edificios mayores de 2 plantas, dada a la inmensidad de las obras, al peso de los materiales. Entonces, al momento de introducir el acero, esto fue cambiando. Todavía en 1888 todavía no se incorporaba lo que era el concreto. Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué año fue cuando llegó a la ciudad. A principios de 1900 llegó al país otro material importante para la construcción en la ciudad. El concreto reforzado permitió la creación de nuevas soluciones para el diseño y la construcción de edificios. Prácticamente de 1900 a la fecha, este elemento estructural no se ha cambiado. Eso sí, hoy en día no se usan elementos estructurales como la madera, ya que, ya que ofrece muy poca resistencia a la compresión. Hoy en día se construye con
todos los edificios o casas que estamos construyendo se construyen con concreto con su área de acero. Aquí ya no puse imágenes porque todo lo que conocemos hecho después de 1900, prácticamente este es el elemento principal que conforma las obras. Entonces, esto fue lo que es un breve recorrido por los sistemas estructurales hasta la fecha. Sin nada que agregar, muchísimas gracias.